El miedo es una emoción que todos conocemos bien. Es una respuesta natural y universal a la incertidumbre, a lo desconocido, a lo que nos desafía. No importa quién seamos o de dónde venimos, el miedo es algo que, en algún momento, todos experimentamos. Puede presentarse de muchas formas. El miedo al fracaso, a no ser lo suficientemente bueno, al rechazo de los demás, al futuro incierto o incluso al propio éxito. Es una emoción compleja que muchas veces nos paraliza y nos impide avanzar. Nos hace dudar de nuestra capacidad y, en ocasiones, nos detiene en seco, dejándonos atrapados en un lugar de estancamiento. Cuando el miedo se apodera de nosotros, puede resultar abrumador. Las dudas invaden nuestra mente, las inseguridades se multiplican y sentimos que no tenemos lo que se necesita para seguir adelante. Este tipo de miedo puede hacernos creer que el desafío o la situación que tenemos frente a nosotros es más grande de lo que realmente es. Sin embargo, es importante que entendamos que, aunque el miedo es incómodo, no necesariamente tiene que ser nuestro enemigo. De hecho, podemos aprender a verlo desde una perspectiva diferente, una que nos empodere en lugar de limitarnos. El miedo no es más que una señal, una advertencia de que estamos ante algo nuevo. No siempre se trata de un peligro real, sino más bien de una advertencia emocional de que estamos fuera de nuestra zona de confort, de que estamos a punto de emprender un viaje hacia lo desconocido. En lugar de huir del miedo o tratar de ignorarlo, podemos aprender a abrazarlo, a comprender que es una parte natural de cualquier proceso de crecimiento. Cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas o cuando nos lanzamos a nuevos desafíos, el miedo es simplemente un reflejo de nuestra vulnerabilidad. Nos recuerda que estamos en un punto de transición, en el umbral de algo que tiene el potencial de transformarnos. Es en estos momentos cuando el miedo parece más grande, cuando más necesitamos avanzar. Puede sonar paradójico, pero es precisamente cuando sentimos miedo que estamos empujando los límites de lo que pensamos que éramos capaces de hacer. El miedo, en lugar de ser una señal para detenernos, puede ser una invitación a actuar. Nos muestra que estamos desafiando nuestros límites, que estamos a punto de crecer y de descubrir nuevas fuerzas dentro de nosotros mismos. En estos momentos, la verdadera clave no es evitar el miedo, sino aprender a usarlo como un motor para seguir adelante. Convertir el miedo en motivación no significa eliminarlo o ignorarlo. No se trata de hacer que desaparezca, porque el miedo es una parte intrínseca de la experiencia humana. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra relación con él. En lugar de dejarnos atrapar por su parálisis, podemos aprender a trabajar con esa energía, a canalizarla hacia algo positivo. Es como si el miedo fuera una corriente de energía que, en lugar de ser destructiva, puede ser dirigida hacia la creación de algo nuevo, hacia la acción que nos acerca a nuestras metas. Es una cuestión de redirigir esa energía hacia un propósito, en lugar de dejar que nos controle y nos haga detenernos. Cada vez que nos enfrentamos a un miedo y decidimos actuar a pesar de él, estamos fortaleciendo nuestra confianza en nosotros mismos. Estamos demostrando que somos capaces de seguir adelante, incluso cuando el futuro es incierto y cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Esta superación del miedo nos hace más fuertes, más sabios y más confiados en nuestras propias capacidades. Cada paso que damos hacia lo que tememos, por pequeño que sea, es un triunfo. Un triunfo sobre las dudas, sobre las creencias limitantes y, sobre todo, sobre el miedo mismo. Es importante recordar que esta transformación no ocurre de inmediato. No se trata de un cambio instantáneo, ni de eliminar todo el miedo de nuestra vida. Convertir el miedo en una herramienta de crecimiento es un proceso gradual que requiere práctica, paciencia y perseverancia. Sin embargo, con cada paso que damos hacia el miedo, con cada desafío que enfrentamos, nos estamos entrenando a nosotros mismos para que la próxima vez sea más fácil, para que nuestra confianza crezca y para que el miedo no tenga tanto poder sobre nosotros.
Cada vez que enfrentamos lo que tememos, aprendemos más sobre nuestras propias fortalezas y capacidades. Hoy, quiero invitarte a explorar cómo podemos reconfigurar nuestra mente y aprender a utilizar el miedo no como una barrera, sino como el combustible que nos impulsa hacia el éxito. Si alguna vez has sentido que el miedo te ha detenido, que te ha paralizado o que te ha hecho dudar de tu capacidad para avanzar, quiero que sepas que no estás solo. Todos hemos estado allí. La diferencia radica en cómo respondemos a ese miedo, cómo lo enfrentamos y cómo decidimos usarlo a nuestro favor. Transformar el miedo en una herramienta poderosa para el crecimiento personal es un acto de valentía y de autoconocimiento. Es un acto que nos permite trascender nuestros propios límites y descubrir un potencial que muchas veces no sabíamos que teníamos. Así que, si alguna vez sientes miedo, recuerda que está ahí para algo. En lugar de evitarlo, hazlo tu aliado. Deja que te impulse hacia el siguiente paso, hacia lo que realmente deseas alcanzar. Enfrentar el miedo es el primer paso hacia el éxito y el crecimiento. Y cada vez que lo hagas, te estarás acercando un poco más a la mejor versión de ti mismo. Recuerda, cada vez que sientas miedo, es una señal de que estás en el camino hacia tu crecimiento. No olvides suscribirte al canal y darle like. Actúa ahora, no dejes que el miedo te detenga. El miedo es una respuesta innata que forma parte de nuestra naturaleza humana. Desde los primeros momentos de nuestra existencia, el miedo ha jugado un papel crucial en nuestra supervivencia. En sus orígenes, el miedo era una herramienta vital, una señal de alarma que nos alertaba de posibles peligros. En aquellos tiempos primitivos, cuando nuestras vidas dependían de la capacidad para reaccionar rápidamente ante depredadores o amenazas inmediatas, el miedo nos impulsaba a actuar, a luchar o a huir. Gracias a este instinto de supervivencia, los seres humanos hemos logrado atravesar generaciones y evolucionar como especie. Sin embargo, hoy en día, el miedo no siempre se presenta de la misma forma que en la antigüedad. Ya no estamos constantemente acechados por depredadores en la oscuridad, pero eso no significa que el miedo haya desaparecido. En la sociedad moderna, el miedo ha adquirido formas más sutiles y menos visibles, pero igualmente poderosas. Puede manifestarse como un temor al fracaso, a lo desconocido, al rechazo de los demás o incluso al cambio. A menudo, el miedo no se presenta como una amenaza inmediata o física, sino como una emoción que nos genera incomodidad y ansiedad ante lo que no podemos controlar. En estos casos, el miedo puede sentirse como un obstáculo, algo que nos limita, que nos paraliza y nos impide avanzar. El desafío aquí es que, al no estar acostumbrados a ver el miedo como una respuesta útil, tendemos a interpretarlo como algo negativo, como una señal de que no estamos preparados para enfrentar lo que tenemos por delante. Nos asusta el hecho de sentir miedo y a menudo tratamos de suprimirlo, ignorarlo o huir de él. Sin embargo, esta interpretación del miedo como enemigo nos impide ver el potencial que tiene esta emoción para nuestro crecimiento personal. El primer paso para cambiar nuestra relación con el miedo es reconocerlo como una emoción natural. El miedo no es algo a evitar ni a reprimir, es una respuesta inherente a ser humanos. Al entender que el miedo forma parte del proceso de vivir, de crecer y de emprender nuevos caminos, podemos comenzar a cambiar nuestra perspectiva. El miedo no es nuestro enemigo, sino un compañero de viaje. Cada vez que sentimos miedo, estamos ante una situación que realmente importa, algo que tiene el poder de transformarnos. En lugar de tratar de escapar de esa sensación, podemos aprender a abrazarla y utilizarla como un catalizador para nuestra evolución. El miedo, en su forma más pura, es una señal de que estamos en la zona de crecimiento. Nos indica que estamos a punto de hacer algo que nos desafiará, que nos sacará de nuestra zona de confort y que nos llevará a un nivel superior. Cada vez que sentimos miedo, debemos ver esto como una oportunidad para avanzar, para descubrir una versión más fuerte, más capaz de nosotros mismos. De hecho,
Algunas de las experiencias más significativas de la vida surgen justamente cuando decidimos enfrentar nuestros miedos en lugar de huir de ellos. Imagina que tienes la oportunidad de hablar en público. Puede ser una de las experiencias más aterradoras, especialmente si tienes miedo al rechazo o a la crítica. El miedo al fracaso puede paralizarte, y lo primero que podrías pensar es en evitar la situación. Sin embargo, si tomas un momento para reflexionar sobre esa sensación, puedes darte cuenta de que el miedo no es un obstáculo insuperable, sino un indicador de que ese momento es importante para ti. El miedo te está diciendo que tienes algo valioso que compartir, que tus palabras pueden generar un impacto, que tienes una oportunidad para crecer y conectar con los demás. En lugar de ver el miedo como un enemigo, puedes aprender a verlo como una señal de que estás a punto de hacer algo significativo, algo que te ayudará a avanzar. El miedo no solo es una advertencia de que algo importante está en juego, también es una fuente de energía que podemos canalizar hacia la acción. Aceptar el miedo como una parte del proceso significa liberarnos de la necesidad de ser perfectos y permitirnos sentirlo sin que éste controle nuestra vida. La clave está en no evitarlo ni reprimirlo, sino en reconocerlo y usarlo a nuestro favor. Cuando aceptamos que el miedo es solo una emoción natural y que no tiene que dictar nuestras acciones, podemos transformarlo en motivación. En lugar de quedarnos paralizados ante él, lo utilizamos como combustible para avanzar hacia nuestras metas. Esta aceptación del miedo nos otorga el poder de actuar a pesar de él. El miedo se convierte en un aliado, en un compañero que nos empuja hacia adelante en lugar de mantenernos estancados. Cuando nos permitimos sentir miedo y al mismo tiempo seguimos adelante, estamos demostrando que somos más grandes que nuestras emociones. Estamos tomando control de nuestra vida, aprendiendo a tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos lograr, en lugar de dejar que el miedo nos dicte lo que podemos o no podemos hacer. Es importante recordar que el miedo no desaparece de inmediato. A veces, es una sensación constante que puede aparecer cada vez que nos enfrentamos a algo desafiante. Pero cada vez que decidimos avanzar a pesar del miedo, nos volvemos más fuertes. Cada paso que damos hacia lo que nos asusta es una victoria sobre la parálisis emocional. Al principio puede ser incómodo y desafiante, pero con el tiempo, este proceso nos enseña a ser más resilientes, más seguros de nosotros mismos y más confiados en nuestras capacidades. Así, el miedo ya no es un enemigo, sino un motor que nos impulsa hacia el crecimiento y la realización. En definitiva, aprender a vivir con el miedo, en lugar de luchar contra él, es un acto de valentía. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él, a entenderlo y a usarlo para nuestro propio beneficio. El miedo es solo una emoción, y como todas las emociones, es transitoria. Lo que realmente importa es cómo decidimos actuar cuando lo sentimos. Al aceptar y trabajar con el miedo, transformamos lo que inicialmente parecía una barrera insuperable en una poderosa herramienta para avanzar hacia nuestros sueños y objetivos. El miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, ante aquello que está fuera de nuestra zona de confort. Es una emoción instintiva que ha sido parte de la humanidad desde nuestros primeros días. En sus formas más primarias, el miedo nos alertaba de los peligros inminentes, ayudándonos a sobrevivir en un mundo hostil. Sin embargo, a medida que las amenazas externas han cambiado con el tiempo, el miedo ha evolucionado y en muchos casos se ha manifestado de formas más sutiles. El miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, a lo que no podemos controlar. Este tipo de miedo puede ser desconcertante, especialmente cuando nos enfrentamos a retos importantes en la vida personal o profesional. En lugar de ver el miedo como un enemigo a evitar, podemos aprender a interpretarlo como una señal de que estamos exactamente donde necesitamos estar, en el camino hacia el crecimiento. Cada vez que decidimos salir de nuestra zona de confort, que nos embarcamos en una nueva aventura, emprendemos un proyecto que nos desafía,
o decidimos enfrentar una situación que nos genera ansiedad, el miedo aparece. Y este miedo no es necesariamente un obstáculo insuperable, sino una oportunidad disfrazada. Nos está indicando que estamos al borde de algo grande, algo que tiene el potencial de expandir nuestros límites y descubrir una versión más fuerte de nosotros mismos. Es importante comprender que el miedo no es un reflejo de debilidad o falta de capacidad. Es, en realidad, una señal de que estamos listos para un desafío mayor. El miedo nos confronta con nuestra vulnerabilidad, pero también nos invita a actuar, a ser valientes y a confiar en nuestra capacidad de superar lo que tememos. Cuando enfrentamos el miedo, estamos dándonos la oportunidad de crecer y evolucionar. Es un recordatorio de que cada paso hacia lo desconocido nos acerca más a nuestra mejor versión. Cuando el miedo aparece, nuestra mente tiende a llenarse de dudas y preguntas. ¿Y si fracaso? ¿Qué pasa si no soy suficiente? ¿Y si las cosas no salen como espero? Estos pensamientos, aunque naturales, no deben ser la causa de nuestra parálisis. En lugar de dejarnos atrapar por ellos, podemos cambiar nuestra perspectiva. El miedo puede convertirse en una fuerza poderosa si aprendemos a verlo como un desafío en lugar de un obstáculo. Cuando dejamos de verlo como una barrera insuperable y lo interpretamos como una oportunidad para aprender y crecer, el miedo se convierte en un motor que nos impulsa a avanzar. La verdad es que cada vez que enfrentamos el miedo y decidimos seguir adelante, estamos cruzando el umbral de una transformación personal. El miedo es un signo claro de que estamos adentrándonos en territorio desconocido, un lugar que requiere no solo de valentía, sino también de una profunda fe en nuestras propias capacidades. Al enfrentar lo que nos asusta, no solo estamos desafiando las circunstancias externas, sino también nuestros propios límites internos. También es importante recordar que el miedo nunca desaparecerá por completo. En cada etapa de la vida nos encontraremos con nuevos miedos, nuevos desafíos. Sin embargo, lo que cambia es nuestra relación con el miedo. Al aprender a caminar junto a él, a abrazarlo, en lugar de huir de él, lo convertimos en una herramienta que nos impulsa hacia el éxito. Cada vez que nos enfrentamos a un miedo y lo superamos, descubrimos que las limitaciones que pensábamos tener eran solo percepciones, no realidades. Nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos y que las barreras que antes parecían insuperables, en realidad, eran simplemente el producto de nuestra mente. El miedo, entonces, se convierte en una señal de que el cambio está cerca. Es esa chispa que enciende la acción, que nos desafía a ir más allá de lo que creemos que somos capaces de hacer. Y aunque enfrentarse al miedo nunca es fácil, es en esos momentos cuando, al mirar atrás, nos damos cuenta de que las mayores victorias de nuestra vida han sucedido cuando decidimos actuar a pesar del miedo. Esos momentos de valentía son los que nos definen y nos llevan hacia la realización de nuestros sueños más grandes. Cuando miramos atrás, las veces que vencimos nuestros miedos se convierten en los puntos de inflexión más significativos de nuestra vida. Nos damos cuenta de que, al actuar a pesar del miedo, hemos encontrado el coraje para hacer cosas que antes parecían inalcanzables. Y este patrón se repite. Cada vez que avanzamos a pesar del miedo, nos acercamos más a nuestros objetivos, a nuestra misión y a la vida que realmente deseamos vivir. Vivir con miedo, pero sin dejar que nos detenga, es lo que nos permite hacer cosas extraordinarias. Nos empuja a explorar lo desconocido, a desafiar nuestras limitaciones y a descubrir todo lo que somos capaces de lograr. Así que, en lugar de temerle al miedo, podemos aprender a verlo como una de las fuerzas más poderosas que tenemos para seguir adelante. Al abrazarlo, en lugar de huir, nos damos permiso para crecer, para expandir nuestros horizontes y para acercarnos a una vida plena y auténtica. El miedo puede ser una de las emociones más poderosas que experimentamos en la vida, y a menudo tiene el poder de paralizarnos o, por el contrario, impulsarnos hacia la acción. La diferencia fundamental radica en cómo decidimos enfrentarlo. El miedo no es algo que podamos evitar por completo.
y sería ingenuo esperar que no aparezca en momentos clave. Es una respuesta natural ante lo desconocido, el cambio o el riesgo. Sin embargo, lo que determina nuestra capacidad de seguir adelante no es la presencia del miedo en sí, sino cómo decidimos reaccionar ante él. El miedo no debe ser visto como un enemigo a combatir, sino como una señal de que estamos en un terreno desconocido, un lugar en el que estamos listos para crecer. Cada vez que nos sentimos intimidados o asustados, especialmente al enfrentar nuevos desafíos, estamos a punto de expandir nuestros límites y aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. El miedo nos está mostrando que estamos fuera de nuestra zona de confort, y esto, por sí mismo, es una señal positiva. Nos recuerda que estamos tomando riesgos, que estamos avanzando, que estamos caminando hacia algo que realmente importa. La clave para transformar el miedo en una fuerza que nos impulse hacia adelante está en cómo lo manejamos. La valentía, en realidad, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Todos sentimos miedo en algún momento, incluso aquellos que parecen ser intrépidos o audaces. Lo que realmente diferencia a las personas que logran sus metas de aquellas que se quedan en el camino es su habilidad para actuar, a pesar de las dudas y temores que surgen. Cuando aprendemos a ver el miedo como una oportunidad en lugar de un obstáculo, comenzamos a transformarlo en motivación. Es en esos momentos, cuando nos enfrentamos a lo desconocido o tomamos decisiones que involucran un riesgo, cuando el miedo se presenta con más fuerza. Pero en lugar de ceder ante esa sensación, podemos aprender a utilizarla como una señal de que estamos avanzando en nuestra vida, que estamos haciendo algo importante. El miedo puede ser el catalizador que nos empuja a dar un paso hacia lo que realmente deseamos lograr, y esto es algo valioso. El primer paso crucial para transformar el miedo en motivación es aceptarlo. Muchas veces intentamos evitar sentir miedo o lo reprimimos, pensando que es un signo de debilidad. Sin embargo, lo primero que debemos hacer es reconocer su presencia y permitirnos sentirlo sin juicio. Esta aceptación nos ayuda a desmitificar el miedo y a entenderlo como una emoción natural que no necesita controlarnos. Es una respuesta interna que refleja lo que realmente nos importa, y al reconocerla, podemos tomar el control. Una excelente forma de comenzar es preguntarnos: ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarnos a poner el miedo en perspectiva y descubrir que muchas veces las amenazas que percibimos no son tan grandes como creemos. En muchos casos, el miedo proviene de pensamientos irracionales o de suposiciones infundadas que solo existen en nuestra mente. Una vez que entendemos el miedo, podemos usarlo como un motor para la acción. En lugar de permitir que nos frene, podemos canalizar esa energía hacia la productividad y el progreso. Cada vez que enfrentamos un reto y decidimos actuar a pesar del miedo, estamos dando un paso hacia adelante. El miedo, en este contexto, se convierte en una señal clara de que estamos en un proceso de crecimiento personal. Es la evidencia de que estamos desafiando nuestras limitaciones y abriéndonos a nuevas posibilidades. Así, el miedo deja de ser un freno y se transforma en un recordatorio de que estamos acercándonos a nuestras metas. En vez de bloquear nuestra mente, podemos aprender a usar el miedo como una fuente de motivación que nos impulse a hacer lo que de otra forma podría parecernos inalcanzable. Al final, la verdadera valentía no reside en no tener miedo, sino en saber cómo enfrentarlo. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando decidimos actuar lo que realmente define nuestra fortaleza. El miedo puede ser una herramienta poderosa si lo sabemos usar correctamente. Cuando enfrentamos nuestros miedos con valentía, no solo los superamos, sino que los transformamos en una fuente de energía y motivación. Cada paso que damos, a pesar del miedo, nos lleva más cerca de lo que realmente deseamos alcanzar y nos fortalece tanto física como emocionalmente. Lo importante es recordar que el miedo no es el enemigo. No es un obstáculo insuperable,
sino un compañero en nuestro viaje hacia el éxito y el crecimiento personal. Al tomar control de él y aprender a utilizarlo como motivación, podemos avanzar con confianza, sabiendo que estamos cada vez más cerca de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La clave es no dejar que el miedo nos frene, sino usarlo para impulsarnos hacia adelante, hacia una vida más plena, más desafiante y más auténtica. Una de las maneras más efectivas de transformar el miedo en motivación es enfocarse en el establecimiento de metas claras y alcanzables. Cuando el miedo nos invade, a menudo se debe a la incertidumbre o la falta de dirección. No saber exactamente qué hacer o hacia dónde vamos puede generar ansiedad y parálisis. Sin embargo, al establecer metas bien definidas, podemos enfocar nuestra energía y disminuir el poder que el miedo tiene sobre nosotros. El proceso de establecer metas claras implica reflexionar sobre lo que realmente queremos lograr, identificar los pasos necesarios para alcanzar ese objetivo y dividirlo en pequeñas tareas. Este enfoque nos permite ver el camino hacia el éxito con mayor claridad, lo que reduce la sensación de estar abrumados por lo desconocido. Además, tener una meta bien definida nos proporciona un propósito, algo hacia lo cual dirigir nuestra energía y esfuerzo. Cuando se establecen metas alcanzables, el miedo se transforma en un aliado que nos señala qué pasos debemos seguir. En lugar de ver el miedo como una barrera, podemos verlo como un indicador de que necesitamos concentrarnos más, planificar con mayor detalle y estar dispuestos a asumir el riesgo. Las metas alcanzables nos permiten construir confianza a medida que logramos cada pequeña tarea, lo que a su vez va disipando la fuerza del miedo y reemplazándola con una motivación aún mayor. Las metas deben ser lo suficientemente desafiantes como para sacar lo mejor de nosotros mismos, pero también deben ser realistas y alcanzables. Establecer una meta que no esté alineada con nuestras capacidades actuales puede generar frustración y aumentar la sensación de miedo. Por el contrario, metas bien definidas y alcanzables nos brindan una sensación de progreso constante, lo que refuerza nuestra motivación. Además, al celebrar cada pequeño avance en el camino, estamos alimentando nuestra confianza y nuestra capacidad para enfrentar otros miedos. Cada vez que logramos algo, por más pequeño que sea, estamos dando un paso hacia el dominio de nuestra vida, y el miedo pierde poco a poco su poder sobre nosotros. Al final, establecer metas claras y alcanzables es un proceso que nos da dirección y control, y nos permite transformar el miedo, que a menudo surge de la incertidumbre, en una poderosa motivación para seguir adelante. Una de las formas más efectivas de transformar el miedo en motivación es reconocer y celebrar cada pequeño paso que damos hacia nuestros objetivos. A menudo, estamos tan enfocados en el destino final que nos olvidamos de disfrutar y reconocer los logros intermedios. Sin embargo, al tomarnos el tiempo para celebrar cada avance, por pequeño que sea, estamos reforzando nuestra motivación y disipando poco a poco el miedo. El miedo puede surgir cuando pensamos en todo lo que aún tenemos por lograr, y a menudo esa sensación de no estar avanzando lo suficientemente rápido puede ser desalentadora. Pero, al celebrar nuestros progresos, no solo nos damos el permiso de disfrutar del proceso, sino que también nos recordamos a nosotros mismos que estamos avanzando, que cada esfuerzo cuenta y que cada paso nos acerca más a nuestra meta. Esta celebración refuerza la idea de que el miedo no es un obstáculo insuperable, sino una señal de que estamos en el camino correcto, enfrentando desafíos y creciendo. Celebrar los logros no tiene que ser algo grande ni costoso. Puede ser tan simple como reconocer un avance, tomarse un momento para reflexionar sobre lo que hemos logrado y sentir gratitud por cada paso dado. A veces, reconocer nuestras pequeñas victorias puede ser tan poderoso como alcanzar la meta final. Cuando celebramos, también aumentamos nuestra autoestima y nuestra confianza, elementos esenciales para seguir adelante cuando el miedo aparece. Al enfocarnos en las pequeñas victorias, también disminuimos el poder del miedo,
porque comenzamos a asociar el proceso de crecimiento con recompensas y gratitud, en lugar de ansiedad y temor. Cada vez que superamos un obstáculo, estamos demostrando nuestra capacidad para enfrentar los desafíos, y esto nos da la motivación necesaria para continuar. Es crucial recordar que el proceso de transformación no ocurre de un día para otro. Se compone de múltiples momentos, y cada uno de esos momentos es valioso. Al celebrar cada uno de estos logros, estamos alimentando nuestra motivación y demostrando que, con paciencia y perseverancia, podemos superar cualquier miedo y avanzar con confianza. Si este mensaje te inspira, no olvides suscribirte al canal y darle like. Aquí en Ecos de Inspiración, seguimos compartiendo herramientas y consejos para ayudarte a superar tus miedos y alcanzar todo tu potencial. Por último, recuerda que el miedo, aunque natural y a veces paralizante, no tiene por qué ser un obstáculo en nuestro camino hacia el éxito. De hecho, cuando lo vemos desde una perspectiva diferente, el miedo puede convertirse en un poderoso motor de cambio. Al reconocerlo, comprenderlo y usarlo como una señal de que estamos fuera de nuestra zona de confort, podemos canalizar esa energía hacia la acción. Transformar el miedo en motivación es un proceso gradual que implica cambiar nuestra mentalidad, enfrentarnos a los desafíos con valentía y celebrar cada pequeño logro. Cada paso, por más pequeño que sea, es una victoria que nos acerca más a nuestro propósito, y al reconocer esto, disminuimos el control que el miedo puede tener sobre nosotros. Es importante recordar que el miedo nunca desaparece por completo. Es parte del proceso de crecimiento. Lo crucial es cómo respondemos a él. Podemos permitir que nos frene o podemos usarlo como una fuerza impulsora que nos lleve hacia adelante. La clave está en no rendirse, sino en seguir adelante con valentía, sabiendo que cada esfuerzo cuenta y que cada paso nos acerca más a nuestras metas. La motivación que proviene de enfrentar y superar nuestros miedos es mucho más poderosa y duradera que cualquier impulso externo. Si somos capaces de abrazar nuestras inseguridades y utilizar el miedo como un catalizador para el crecimiento, nos daremos cuenta de que somos mucho más capaces de lo que imaginamos. No dejes que el miedo te detenga. Utilízalo para impulsarte y transformar tu vida.